Buenas, José Luis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo para la Cofradía de la Inspiración, que es tu cofradía también. Siempre es un placer. Eres un artista malagueño con proyección internacional, pero estamos en la Casa Hermandad de la Cofradía de la Inspiración y tú estás unida a esta cofradía, ¿no? Tienes una unión con esta hermandad de hace algunos años. ¿Cuándo empiezas a conectar con la cofradía? Pues mira, comienzo cuando unos amigos a través de mis padres, que eran de la Cofradía de la Aspiración, nos dicen que necesitan músicos para la nueva banda de música de la Aspiración. Y entonces, bueno, yo siempre me había sentido muy atraído hacia esta cofradía, pero nunca había encontrado como ese elemento en el que, bueno, me hiciese partícipe de ella, ¿no? Así que nada, comencé aquí. Yo evidentemente no tenía ni idea de música, pero bueno, aquí me formé. Y a partir de ahí, pues claro, mis lazos con la Aspiración ya quedaron para siempre. Es decir, podemos decir que tú te formaste como músico en la propia cofradía, no viniste con conocimiento, aprendiste aquí, ¿no? Totalmente, yo creo que como el resto de todos mis compañeros, todos comenzamos aquí con el maestro Juan y nada, pues la verdad que tengo un muy bonito recuerdo de aquellos momentos, porque sobre todo cuando salíamos con la Virgen de los Dolores, ¿no? Fíjate que salíamos todos los días con muchísimas cofradías, pero evidentemente el día que sales con tu Virgen no es el más importante. ¿Y qué instrumento tocaba? Yo tocaba percusión, tocaba la caja. La banda de la Inspiración en los 90 era una banda que, como tú has dicho, estaba muy solicitada, tocaban muchas cofradías, tenía una buena percusión, que además era cuando empezaban a entrar muchos tambores, había cornetas en las bandas y la Inspiración fue una de las percusoras en eso. Sí, fíjate que en Málaga solamente teníamos, creo recordar, dos bandas de música, que eran Miraflores y después estaba también Las Flores, pero ya no había más bandas de música como tal. Yo creo que Inspiración siempre ha sido pionera para muchas cosas, pero incluso para la música, porque creo recordar que fue la primera que creó su banda de música. Y claro, evidentemente, pues como todos comenzamos, ¿no? Comenzamos muy lentamente con el aprendizaje, poco a poco, pero nos convertimos en una gran banda, una banda súper respetable en música, porque realmente llegamos a tener muy buena calidad. Fue un referente del mundo musical. Ya como artista, a nivel artístico, queríamos preguntarte, ¿cómo definirías a tu cofradía, a tu archicofradía de la Inspiración? Pues yo la definiría como una cofradía respetable, señera y ejemplar. Y además siempre ha ido como a la vanguardia, ¿no? Siempre la he visto como un referente de innovación, de regeneración y yo siempre voy a defender ese espíritu porque la historia del arte me demuestra que todo ha seguido esa misma evolución, ¿no? Porque si no hubiésemos evolucionado todavía seguiríamos pintando la caverna. En el año 2020 tienes el honor de ser nombrado pintor oficial de la Semana Santa de Málaga. ¿Recuerdas quién te lo propone y en qué situación se produce esa comunicación? Sí, se produjo a través de una llamada de Pablo Atencia, que era el presidente en ese momento, y bueno, la verdad es que la primera llamada, yo estaba en Londres, estaba de viaje, y claro, y Pablo me dijo que sí se podía pasar al día siguiente, pero le dije que no podía. Pero total, nos emplazamos como a una semana siguiente de todo esto, y nada, y fue entrar por el estudio y venía con Pedro Ramírez, y nada, pues ya se me hizo oficial el encargo y claro, yo evidentemente me quedé como muy impresionado, ¿no? Porque no me podía esperar este momento, claro, uno piensa que ojalá te llegue a pasar, ¿no? Pero cuando llega el momento sientes como una responsabilidad. En el momento en que cierras la puerta y Pablo Atencia se va, ya te quedas con el rum, ¿no? De qué es lo que tiene que pasarme por la cabeza para comenzar a realizar este trabajo. El proceso creativo empieza a funcionar en ese momento. Sí, porque enseguida la mente creativa se pone en marcha, ¿no? Y empiezas a pensar y a pensar y a pensar. Y incluso noches, ¿no? Que pasa casi en vela porque, claro, evidentemente tú sabes que es muy posiblemente en un 99% la única vez que vas a tener este encargo. Entonces, claro, eso más que toda tu vida te lo has pasado deseando que este momento pudiera llegar en algún momento. Y fíjate que yo pensaba que me llegaría quizás, pero ya mucho más viejo. Digo, lo mismo, yo qué sé, me llega con 70 años, 80, no sé si todavía continúo, porque claro, yo siempre he pensado que el artista para recibir este encargo tiene que estar súper maduro, muy maduro, ¿no? Y entonces, claro, aunque yo considero que
ese camino que yo he ido buscando siempre a lo largo de mi vida artística, no solamente lo he ido buscando, sino que ya estoy en el camino, pero aún así te queda como esa pregunta, ¿no? De ¿seré capaz de hacer bien este encargo? Porque lo que tengo que hacer posiblemente tiene que ser lo mejor que haga en mi vida, ¿no? Y ese fue mi propósito y ese fue mi objetivo. Y lo plasmaste en ese cartel del año 2020 de la Semana Santa, que nunca ocurrió, desgraciadamente, por la pandemia, y aparecía un elemento de la archicofradía, ¿no? El manto de la Virgen de los Dolores. ¿Por qué decidiste que tuviera presencia en ese cartel? Bueno, yo quería hacer referencia a las cofradías, pero también a los artífices de la cofradía, es decir, quienes hacen las cofradías, ¿no? Y detrás de cada enser hay hermanos mayores, hay juntas de gobierno, y después están los artesanos que hacen posible todo esto. Entonces, yo quería aludir al mundo cofrade porque si recordáis, es una silueta de un nazareno. Es como romper un papel, ¿no? Y que fortuitamente ha salido la figura de un nazareno. Y en ese recorte lo que se ve detrás es el manto. Por otro lado, también parecía casi un cartel profético, ¿no? Porque yo siempre he hablado de que era el cartel de los recuerdos. Y fíjate que esa Semana Santa la íbamos a vivir en función a nuestros recuerdos, porque por desgracia no íbamos a tener una vivencia personal de ver a tu cofradía o la Semana Santa nuestra en la calle. Entonces, claro, yo tiré mucho de mi memoria, ¿no? Claro, esa vivencia mía ha sido siempre súper importante, por lo que hemos hablado antes de la banda de música. ¿Cuántas noches de miércoles santo me he pasado yo detrás de ese manto? ¿Sabes? Detrás de la Virgen de los Dolores, de ese payo, pero sobre todo el manto. El manto para mí siempre ha sido algo que he admirado muchísimo, porque no sabéis cuántas veces yo entraba en el Salón de Trono cuando teníamos el manto colgado del techo, ¿os acordáis? Que estaba pegado a la pared, y desplegaban la cortina, ¿no? Y veías parecía como una catarata, como la mismísima catarata de Niágara, ¿no? Pero en manto de terciopelo y bordado. Entonces para mí era algo inconmensurable y que además evidentemente está en contacto directo con la vida. Has hecho diversos trabajos para la archicofradía. ¿Con cuál te quedas si tienes que elegir uno? Pues yo creo que posiblemente el pedestal. El pedestal que nos acompaña, ¿no? Sí. Por ahora el pedestal y más cosas que haremos. Eso lo vamos a dejar en plan sorpresa. Entonces, por lo que entiendo, te quedas con el pedestal, estás, digamos, en la corriente, ¿no? Apuestas por la innovación. Crees que hay que estar en la vanguardia, como has dicho anteriormente, que la archicofradía lo ha hecho siempre, pero tú estás en ese camino y apuestas por eso, ¿no? Claro, yo no dejo de ser un artista contemporáneo, es decir, soy un artista de mi tiempo, del siglo XXI, siendo consciente de todo el bagaje que hay detrás, que evidentemente es importantísimo, que admiro el barroco, pero también admiro el barroco que se hizo en la época en la que tocó ser barroco. Entonces ahora no entiendo yo hacer las cosas de otra manera que no sea la de nuestro tiempo, ¿no? De todos modos, Inspiración siempre me ha demostrado que siempre ha ido a un paso por delante del resto de cofradías. Yo no puedo dejar de recordar las decenas de veces que he tenido al Cristo delante de mí, o sea, que casi la podía tocar evidentemente, y ver ese Cristo que yo no he visto nada igual, o sea, en plan de factura, es decir, de ejecución, no hay nada similar, nada que se le parezca. La inmensa mayoría de los Cristos, aparte de bellos, anatómicos y demás, están todos muy pulidos, ¿no? Este Cristo no, este Cristo se le ve el golpe de gubia. Yo solamente eso se lo he visto a un artista, y es a Miguel Ángel. Miguel Ángel, por ejemplo, la Pietà Rondanini, ¿no? Que está inacabada. Miguel Ángel deja los golpes de gubia. Eso hace que la imagen sea mucho más expresiva, que la piel palpite. Y esa sensación, no solamente de ver el Cristo de esta factura, ¿no? Sino que ver todo lo que hay, la inteligencia artística volcada en esta imagen, es que de hecho hoy ni siquiera, hoy ya en el siglo XXI ni siquiera se puede ver algo semejante, algo igual. Entonces, claro, yo he aprendido de todo esto, y todo eso que yo he vivido está aquí, está en mi trabajo, porque mi dibujo es un dibujo muy fluido, sumamente expresivo, pero porque lo he aprendido en cierta manera del Cristo de la Inspiración.
Del patrimonio artístico que tiene la Archicofradía, que es mucho, ¿hay algún elemento que admiren de manera especial? Es súper complicado porque desde la túnica de Enrique Navarro hasta, evidentemente, si acaso, porque siento una cosa muy especial es por el trono del Cristo de la Aspiración. Aparte de las imágenes, ¿no?, que tenemos, pero el trono del Cristo de la Aspiración me parece un alarde artístico, bajo una categoría increíble, porque es que se ve resumido ahí casi toda la historia del arte. Veo a veces las puertas de Ghiberti, veo a veces la mejor ornamentación barroca, veo a veces elementos casi arabescos, mudéjar. Es un compendio y todo diseñado y ejecutado de una manera tan exquisita que es que me parece de verdad una joya de un valor incalculable. Cuando te pones delante del Cristo de la Aspiración o de la Virgen de los Dolores, ¿qué sientes? ¿Qué te transmiten nuestros titulares? Bueno, no sé, se queda uno sin palabras, ¿no? Que es lo mejor que te puede ocurrir. Y además me acuerdo muchísimo de la primera vez que me pasó, porque ese fue mi primer recuerdo cofrade. Porque recuerdo a mis padres que me llevaban, al principio cuando somos pequeños, claro, no se tiene que adecuar a los horarios de los padres para ir a ver Semana Santa, ¿no? Entonces, claro, mi padre, el único día que descansaba a lo mejor era jueves y viernes, con lo cual el miércoles sí nos podían llevar a ver Semana Santa. Y el primer recuerdo cofrade que tengo es ver al Cristo de la Aspiración y a la Virgen de los Dolores dando la curva en un cibay hacia Tejón y Rodríguez, hace muchísimos años. Cuando íbamos por carretería. Claro, exactamente, estaríamos hablando de los años 80, muy principio de los 80. Y claro, y fue en ese momento, conocí lo que era de verdad estremecerse. O sea, la primera sensación que una persona tiene como persona de que es estremecerse, yo lo sentí con el Cristo de la Aspiración, y cada vez, con la Virgen de los Dolores, y cada vez que lo veo, vuelvo a sentir ese sentimiento de la infancia. Como cofrade, y ahora haces referencia a tu infancia, te sigue gustando la Semana Santa, sigues viendo procesiones, se te ve por las calles. ¿Hay algún lugar especial donde te guste ver las procesiones y concretamente la Aspiración, algún año que hayas podido verlo desde fuera? ¿Hay un enclave especial al que te guste ver la cofradía? Mira, hay un lugar que no es muy original, pero a mí me parece muy especial, que es Calle Lario. Creo que la Aspiración en todo, ¿no? O sea, no solamente por las tallas, los tronos, sino por todo el cortejo, es tan señorial que el mejor escenario que puede tener es la Calle Lario, porque es que se asemeja muchísimo. Fuiste miembro de la banda, como nos has comentado antes, entiendo que eres sensible a la música, ¿no? ¿Qué te parece la música en la Semana Santa? ¿Qué opinión tienes? ¿La consideras que es importante? ¿Podría existir una Semana Santa sin música como antiguamente? No, no podría existir sin música. No la concibo, y además ahora se le da una importancia, claro, es imprescindible ahora mismo, tal y como está concebida. A mí me gusta particularmente muchísimo la cruceta que lleva Aspiración. Son marchas muy solemnes, son las marchas que a mí más me gustan, están compuestas de una manera magistral y en particular, por lo que le pega a nuestra cofradía, el repertorio es inmejorable. ¿Qué te gustaría hacer a nivel artístico para nuestra cofradía o para la Semana Santa en general? Algo que no hayas hecho todavía y que a lo mejor supondría un reto interesante o a nivel personal te gustaría hacer. Sí, tengo un par de cosas pensadas. Bueno, y algo que he dicho a algunos hermanos, pero me encantaría poder diseñar algo para el trono del Cristo. Por ejemplo, el arco de campana. Recuerdo creo que fueron 2 años, se rompió el arco de campana, y el del Cristo. Y entonces se lo dije a Manolo Corcella, le dije: Manolo, esto es una señal. Yo lo interpreté así, ¿no? En fin, el arco se ha reparado evidentemente y está tal cual era, pero sí que es verdad que creo que merecería la pena hacer un diseño, aunque sé que es de Seco Velasco y que es muy bueno evidentemente, pero
podríamos tener una alternativa y por lo menos a mí me gustaría presentarla. Bien. Para terminar, un deseo de cara al futuro de nuestra archicofradía de la aspiración. Bueno, pues deseo la verdad que todo nos salga bien, es decir, que la Casa Hermandad se haga tal y como está concebida sin ningún tipo de problema. Deseo también que se le tenga, que la agrupación de cofradías le tenga muy en cuenta a la aspiración, porque creo que le hace mucha falta a la Semana Santa y que la aspiración esté bien tratada para que la aspiración pueda seguir en la calle sin problemas y sin ningún tipo de perjuicio. Pues muchas gracias por tu tiempo, José Luis. Nada, muchas gracias a vosotros.